Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Por acá los saluda nuevamente la cita viajera Tania desde Chile. Y bueno, hoy no vengo sola por aquí, tengo el honor y el agrado de compartir esta oportunidad con Claudia Rodríguez, así que Clau ahí saluda. Hola, hola, hola. Bueno, la verdad que muy feliz de poder estar compartiendo este espacio contigo, Tania, que vamos a aprender no solo nosotras dos mutuamente, sino que también, pues aportando valor, nosotras vamos a poder aprender también muchísimo de esto. Así que nada, muy contenta, muy feliz y bueno. Ahí ir preguntando, ir poniendo por el chat preguntas mientras nos vamos presentando. Tania, te doy paso a ver para que te presentes un poquito. Perfecto, perfecto, feliz. La verdad, como dice Claudia, me emociona también estar acá. Hoy día, como les decía, se une Chile y España, pueden tener la visión de Latinoamérica y de Europa para esos consejitos, para esos secretitos, como dice. Así que bueno, me presento rápidamente para que me conozcan. Soy Tania, tengo 30 años, como les decía, de Chile. Soy enfermera de profesión. La verdad, después de trabajar 5 años en el área, descubrí que no era algo a lo que me quería dedicar el resto de la vida. No porque no me guste ser enfermera, sino la verdad por todo el sacrificio que hay detrás. Hacía turnos extensos de 12, 24 horas. Me tocó vivir la pandemia en esos 5 años que, como muchos sabrán, fue bastante fuerte. Y además también vivir un muy mal ambiente laboral. La suma de cosas, como les decía, que me hicieron darme cuenta que quería hacer algo distinto, que quería optar a nuevas cosas. Y ahí fue que me di cuenta que tenía dos opciones en la vida: quedarme en el trabajo que no me hacía feliz hasta que me jubilara, como el resto de mis compañeras, o hacer algo distinto, empezar a averiguar, buscar nuevas formas de generar, y decidí tomar ese camino. Fue en esa búsqueda donde conocí a mi patrocinadora a través de redes sociales. La veía siempre en un jacuzzi de crucero contando historias mientras yo estaba en turno toda triste. Así que decidí preguntarle y fue cuando tomé la decisión. Ya desde esa ocasión han pasado 2 años que llevo desarrollando este negocio, que en el proceso me ha permitido dejar mi trabajo de enfermera. Hoy me dedico 100% a realizarlo. Así que para mí ha sido totalmente un cambio en la calidad de vida. Y también, por supuesto, he disfrutado de los viajes, he podido viajar con mi familia, vivir experiencias inolvidables. Actualmente soy Senior Marketing Director de la compañía y bueno, aquí estamos para ir por el siguiente nivel. Así que eso por mi lado, Claudia, dale nomás. Bueno, brutal. Nada, yo soy Claudia. Yo llevo, bueno, algunos me conocerán, otros no, pero bueno, yo llevo ya pues casi 4 años en este negocio. Ya voy a hacer en abril 4 años, o sea, el tiempo pasa volando. Y bueno, yo empecé tan solo con 18 años, de hecho en 2 días, prácticamente en un día y medio cumplo 22. Y bueno, la verdad que bueno, yo empecé porque gracias a mi pareja Mark, que le conocí, pues ahí vi pues que él tenía un estilo de vida que para mí era soñado. Pude ver muy de cerca pues la pasión que le tenía por este negocio, las relaciones, la comunidad que le rodeaba. Y todo eso, pues a mí me encantó, también me enamoró, ¿no? Verlo también de él, la parte del negocio y así. Y dije, oye, yo quiero ser parte. Y gracias a eso, pues hoy en día estoy aquí también compartiendo sala con Tania. Actualmente también soy Senior Marketing Director. Hemos pasado seguramente las dos muchos retos, muchos aprendizajes que hoy en día pues nos han hecho ser quienes somos y el rango que somos. Así que bueno, y nos queda un montón por lograr, aún no somos nada, pero bueno, estamos aquí súper encantadas de poder ayudaros, de poder resolver ahí esas preguntitas. Así que nada, ahí quiero ver las preguntas que acaba de poner Amanda una pregunta. Perfecto. Ya partimos. Vale, ok, la leo yo. ¿Cuál fue el mayor cambio de mentalidad que tuvieron que hacer para llegar al senior y empezar a vivir de esto? Vale, ¿quieres empezar tú, Tania? Empieza tú. Buenísimo, sí, ningún problema. Bueno, la verdad, para mí fue un cambio desde cero. Creo que una de las cosas que más cuesta trabajar en la mentalidad es tener la mentalidad de empleado.
Creo que ese es el primer cambio que uno tiene que tener. La verdad, en lo personal, fui una persona que llegó muy rápido al marketing, casi entrando al negocio. Sin embargo, después viví este proceso como de estancamiento, por decirlo de una forma, ya que empecé a vivir toda esa realidad de la mentalidad de decir, este es mi negocio y tengo que sacarlo yo adelante y no con las instrucciones que me diera la otra persona, que era lo que estaba más acostumbrada. Entonces, la verdad, eso fue uno de los cambios más grandes que tuve que hacer. De hecho, yo me arriesgué mucho antes a dejar mi trabajo porque ya no soportaba la situación de trabajo que estaba viviendo. Y cuando tú tienes el cambio de renunciar y decir, ahora nadie me manda, nadie me dice a qué hora me tengo que levantar, qué tengo que hacer día a día, es un desafío bastante mayor, porque la verdad ahí te empiezas a ser consciente de lo que tienes que hacer, de por qué tienes que sacar tu negocio adelante. Y la verdad es que el cambio de mentalidad vino ahí cuando dije, esto es lo que me va a permitir no tener que vivir de nuevo las situaciones que vivía como enfermera. Entonces, esa es mi principal motivación por la que abro mi negocio todos los días y digo, tengo que sacar esto adelante. Entonces, ahí empecé a ver también la visión de lo que podía conseguir. Siento que tuve un periodo, sobre todo el segundo semestre del año pasado, que fue de mucho aprendizaje. em, pero donde me faltaba aplicar. Y de hecho, sufrí la caída del marketing director ya casi después de, casi cumpliendo el año de tener el rango, se me cayó por primera vez. Y ahí fue como esto no puede seguir así. Voy a vivir de esto, quiero vivir de esto, entonces tengo que tener este cambio. Este es el negocio que me puede permitir, como les decía, de verdad no volver a la enfermería, poder vivir cosas diferentes, poder hacer de mi vida una vida más tranquila. Y ahí fue cuando dije, esta es la visión, esto es lo que quiero lograr y esto es lo que tengo que transmitir a las demás personas, lo que tienen que conseguir con esto. Así que ahí empezó todo ese cambio, diría que es una de las razones o de los momentos donde más tuve esos cambios de mentalidad. Eso por mi lado. ¿Le Vale, damos? ahora sí. Ahora sí, Dale. ahora sí. Genial. Bueno, respondiendo yo un poquito a la pregunta de Amanda de cuál fue el cambio de mentalidad que tuve. Bueno, yo, si os soy sincera, cuando yo hice el senior por primera vez, porque a mí ha habido, yo he tenido como dos fases. Hice el senior por primera vez en septiembre de 2022, si no me equivoco. De ahí estuve un año siendo senior y después se me cayó. Y yo creo que mi mayor aprendizaje y realmente el cambio de mentalidad que yo tuve fue cuando se me cayó, porque yo pasé prácticamente, no toqué ni el marketing, que pasé como casi de socio miembro a senior prácticamente. Y ahí fue cuando pues me llegó quizás seguramente que me llegase el rango antes que el liderazgo. Y el cambio de mentalidad que yo tuve y me di cuenta gracias a que se me cayó, o sea, eso fue más que pues un fracaso o así, fue un gran aprendizaje y gracias a eso pues hoy en día soy senior, si no pues no hubiese crecido, si no se me hubiese caído ese rango y ese cambio de mentalidad que tuve fue gracias a esa caída de rango, ¿no? Y yo de hecho tuve que volver a ponerme a trabajar cuando se me cayó el rango, estuve casi un año siendo marketing director después de haber sido senior y bueno, el cambio de chip fue de que todo y adquirir esa responsabilidad de mi equipo. O sea, yo antes, o sea, lo pensaba, pero como muy adentro de mí, en mi subconsciente de, yo ya he construido como dos, tres líneas, las voy a potenciar y yo como que me relajé, ¿no? Pero entendí este negocio realmente que tienes que tener esa responsabilidad y liderar realmente con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo fue el mayor cambio de mentalidad que tuve y gracias a eso, pues, volví a recuperar el senior y bueno, pues ahora para el regional. Así que, Buenísimo. Te leo entonces la segunda y así nos vamos turnando. Dice Jocelyn, al día de hoy, ¿cómo llevas a Zoom a tus prospectos? Si es posible, enumera tus pasos y cuánto sueles destinarle de tiempo a una presentación. Dale. perfecto. Bueno, ahora sí, sí, vale, sí, sí, me había activado el audio.
Vale, perfecto. Vale, pues yo lo que hago, a ver, esto varía mucho, depende de si te llega una persona por publicidad o te llega por redes sociales o te llega de, bueno, yo voy a poner el ejemplo de si me llega o por redes sociales o por publicidad, que básicamente ese es mi proceso que llevo. Entonces, yo lo hago muy simple, o sea, me trato de tardar lo menos posible para llegar a Zoom. Yo tengo dos audios como pregrabados en WhatsApp, que ahora un truquito es que se pueden reenviar audios y no sale lo de reenviado, entonces ahí no tienes que estar grabando siempre el mismo audio. Y es que yo, cuando me contacta una persona, primero le pregunto a qué se dedica, qué edad tiene y qué es lo que estás buscando. Bueno, antes de eso le pregunto pues cuál es su nombre, si no me ha dicho su nombre en el mensaje, y desde dónde me saluda. Y de ahí cuando me responde, le digo un mensaje de genial, le digo su nombre, se llama Laura. Genial, Laura, buenísimo. Y ahí le envío el audio de preguntándole a qué se dedica, qué edad tiene y qué es lo que está buscando. Para saber un poco un contexto de esa persona y saber si merece la pena realmente pues reunirme con él o ella, porque pues ahí filtro, ¿no? Y de ahí que me responde eso, pues ya le envío otro audio contándole en un minuto lo que es Incruises. Muy resumido, sin contar casi nada de información, simplemente para que se haga una idea. Y en el final de ese audio, lo que le digo es, si lo que estás escuchando te suena interesante para saber más, dime y te cuento cuál es el siguiente paso para contarte ya todo al detalle. Entonces, si me dice, sí, me parece interesante para saber más, agendo la reunión directamente. Así que ese es un poco mi proceso. Buenísimo. Respondiendo también a la pregunta, bueno, la verdad es que mi mayor forma de prospección es en frío. Ya, yo utilizo publicidad, pero por periodos y bastante básica. No les voy a mentir diciendo que uso formularios y todo eso, porque la verdad he probado más por Instagram, como les digo, en ciertos periodos cuando veo que hay que aumentar un poco los números. Sin embargo, soy más de la prospección fría y más de lenta, por decirlo de una forma, así como hablaba Carlos Moya el otro día en la sesión, también soy muy de empezar una conversación de manera genuina con la gente. En el fondo siempre busco perfiles que me llamen la atención, personas con las que yo sienta que en alguna cosa podemos conectar algo en común. En general, siempre en todo lo que hago, si es que llego a usar publicidad también, me voy mucho al nicho de la salud, porque sé que es un lugar donde yo voy a poder conectar mucho y voy a poder entablar más relación. Entonces, en el fondo busco estos perfiles, también obviamente hay viajeros entre medio, etcétera, y inicio una conversación casual preguntando, como decía Carlos, también tips, si fue a algún lugar que quiero conocer, parto por ahí, o si es de la salud y está en un turno, a veces le comento las historias, qué tal el turno, o para iniciar la conversación y saber cómo es su experiencia, etcétera. Eso es lo que comúnmente hago para sacar una conversación común que yo siento que la base ahí es guiarla. Tú tienes que guiar esa conversación hacia los negocios o hacia los viajes para poder sacar la reunión. Es un método un poco más lento porque en el sentido, o sea, uno necesita crear esa relación primero antes de ir directo al, quieres tener una reunión conmigo, por decirlo de una forma, pero me doy el tiempo de hacerlo. Y cuando utilizo publicidad, al igual que Claudia, bueno, tengo un video, la verdad, a través de Instagram, que también va muy enfocado, como les decía, al área de la salud. Empiezo con la conversación. Siempre lo primero que le pregunto a la gente es qué le llamó la atención de mi video o de mi perfil, si es que lo revisó, y por qué se animó a preguntarme. Y de ahí, según esa respuesta, es como voy formulando la que es la conversación para saber primero si conectamos, si voy directo al grano con la información, porque al final igual en el proceso me he dado cuenta que obviamente la gente, todas las personas son diferentes, hay gente que quiere la información más rápida, hay gente que uno puede conversar más, te cuentan a veces con esa pregunta que hago, me cuentan toda su vida, entonces en el fondo es muy variada esa parte, por ende lo voy haciendo así. Envío también un audio siempre primero conectando con lo que me diga esa respuesta la persona, siempre sea lo que sea, y cómo conectarlo con mi negocio también y con la oportunidad. Y después de eso ya le entablo la idea de generar una reunión para que podamos conocernos, contarle la información en detalle.
Así que esas serían las formas que utilizo. Genial. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de agilizar un poco y no enrollarnos mucho. Así que, a ver, la siguiente pregunta es de Marco Ma, que es, ¿cuál era vuestro mayor miedo en el negocio y cómo lo superasteis? Perfecto. Yo creo que mi mayor miedo fue más en el inicio tenía el miedo de quizás rendirme en algún momento por la persona que era antes. La verdad es que antes de iniciar este negocio era una persona que tenía muchas ideas en su cabeza, muchos sueños, pero se rendía cuando veía que algo no le funcionaba, no le iba bien. Por ejemplo, el baile. Siempre me ha gustado bailar, he estado en distintos estilos, salsa, hay muchos estilos de baile y la verdad, cuando veía que me costaba, que ya no podía, lo dejaba. Y así con muchos aspectos de la vida. Entonces, la verdad, dije, este negocio quiero que sea distinto, pero tengo ese miedo de decir, cuando las cosas vayan mal, soltarlo. Y obviamente, como siempre digo, este negocio te da lo que a uno le falta. Por supuesto que me puso a prueba en muchos momentos sobre eso, pero la verdad la forma de superarlo fue siempre estar conectada al sistema y trabajar mucho la mentalidad, leer, escuchar audios, mucho sistema y por sobre todo rodearme de personas que ya hayan vivido el proceso. O sea, yo siempre lo digo, siempre estoy muy alineada con mi patrocinadora, también con el equipo, porque siempre va a haber alguien que pasó por lo mismo que tú. Entonces, al escuchar que otras personas también lo vivieron, cómo lo superaron, cómo sacar ideas de distintos lugares, eso te hace avanzar y no estás solo, eso es lo bonito que acá como no estás solo, hay un equipo detrás, siempre va a haber alguien que te esté apoyando y te empuje un poquito para seguir adelante. Así que esa sería. Bueno, pues mi mayor miedo y yo creo que inseguridad y así siempre ha sido, bueno, para mí el mayor reto en mi negocio no ha sido otra cosa que yo misma, mi mentalidad y la creencia que yo tenía en mí y por lo tanto el mayor miedo que yo tenía pues era siempre esas dudas de, oye, pues quizás no, a la hora de tener quizás hacer una formación pues es, oye, pues voy a aportar valor o de repente ayudar al equipo, pues siempre como yo pues empecé este negocio muy jovencita y lo sigo siendo, pues quizás alguien más mayor que yo, pues era como pues ese miedo de quizás no me va a escuchar o pues no voy a ser, no sé, muchas dudas no va a ser capaz de inseguridades conmigo misma, ¿no? Y lo que más me ha ayudado en todo esto no ha sido otra cosa que accionar, que hacerlo. O sea, que si tenía que de repente, me acuerdo una vez yo hice una formación aquí en un evento que hicieron en Madrid, un mini evento que hicieron pequeño y me propusieron a mí otro equipo de dar una formación y yo no era ni marketing director. Y yo ahí dije, yo tenía un miedo increíble a hablar en público todo y dije, oye, lo voy a hacer. Me temblaba la voz, estaba súper nerviosa en las piernas, pero lo hice. Y eso pues es un escalón más de, oye, pues soy capaz, ¿no? La gente pues me felicitó y era como un nivel de creencia en mí, pues que se va superando, gracias también a tener a Marc a mi lado, que siempre me decía, oye, haz esto, oye, haz lo otro. Y así, pues gracias a eso he ido creciendo y al final todo está en la práctica. Cualquier cosa que te dé miedo es hacerla y ahí te das cuenta que no era tanto como te pensabas. Bueno, leo la segunda pregunta, bueno, la siguiente pregunta y ahí también la respondo. A ver, Amanda, ¿cuáles son las habilidades más importantes que desarrollaron para tener el equipo que tienen? ¿Y cuál consideras que es la más importante? Bueno, ¿cuáles son las habilidades más importantes que desarrollaron para tener el equipo que tienen? Uf, qué buena pregunta. Bueno, la verdad que estoy pensando. ¿Y cuál consideras que es la más importante? Bueno, las habilidades que yo he desarrollado, yo creo que ha sido pues, a ver, lo que al final pues tenemos que desarrollar todos, ¿no? Que es el escuchar, el saber escuchar, eh, el saber escuchar al equipo y qué cada persona del equipo necesita, qué está buscando,
qué le mueve, porque en el momento en el que esa persona, pues de repente, pues quiera dejarlo, quiera de repente, pues tirar ahí la toalla, pues ahí es recordarle a esa persona el por qué empezó en este negocio, ¿no? Y eso es una habilidad que a mí, pues, es algo que también me ha costado, ¿no? El decir, oye, pues me tengo que quizás callar más, escuchar más, y eso es algo que es una de las habilidades que yo siento que es más importante, el conocer al equipo bien, el tomarte el tiempo de sentarte a tomar un café con alguien de tu equipo, con la persona también, saber con quién hacerlo, porque pues quizás no le puedes dedicar, ya cuando vas a tener un equipo más grande, no le puedes dedicar tiempo a cada persona de tu equipo, pero sí a las personas claves con las que quieres trabajar, el poder dedicarte, el irte a su casa, el tomar un café con esa persona y que te cuente hoy un poco de su historia, que se abra contigo y ahí pues vas a crear también ese vínculo que cuando tú estés corriendo por un rango, esa persona también pues vaya contigo, esa persona también luche por sus objetivos y también por los tuyos, ¿no? Entonces, yo, si tuviese que hacer una habilidad, es esa, el crear ese vínculo y esa relación con la persona más allá del negocio para que pues sea ahí tu aliado y vaya ahí contigo mano a mano. Buenísimo. Respondiendo a la pregunta, bueno, son muchas las habilidades que hay que ir aprendiendo. Creo que las que más mencionaría es aprender a conectar, que es un poco lo que también mencionaba Claudia. Pero también la disciplina. Siento que la disciplina es clave en todo lo que hagamos en este negocio, al igual que el liderazgo. Creo que esas son una de las más importantes que mencionaría, porque, como bien decía antes, la disciplina es la que te va a hacer abrir todos los días tu negocio y hacer las acciones que tienes que hacer para concretar los resultados y las metas que te propongas. Y por otro lado, lo del liderazgo, ya que acá, como bien dicen, hay que liderar con el ejemplo. No le puedo pedir algo a mi equipo que yo no haya hecho. Entonces, la verdad es que eso es una de las cosas principales que he aprendido, que primero tengo que hacerlo yo para también mostrarlo, para también poder enseñarlo y que el equipo también lo quiera duplicar. Y agregaría también el de ser enseñable desde un principio, que la verdad tenemos que estar dispuestos, estés en la etapa en la que estés, a siempre aprender, a siempre escuchar consejos y aplicar lo que te van enseñando. Eso. Y vamos a la siguiente pregunta. Ya, dice, a ver, para que se me cerró el chat. Ahí sí, un segundo. Problemas técnicos. Dice, ¿cómo suelen hacer los home meeting y qué consejo nos darían para poder organizar uno? Que, además de qué no volverían a hacer y en qué enfatizar más. Ya, la verdad es que para responder estas preguntas, creo que me tocaba a mí primero, ¿cierto? Ya, perfecto. Para responder esta pregunta, la verdad es que es muy curioso porque justo hace muy poquito partimos con el equipo realizando lo que son los home meeting. La verdad es que para serles sincera, no sabíamos nada de cómo realizarlos. Con Pame, una socia del equipo de IBI, nos lanzamos con el primero que fue en Coquimbo, obviamente con ayuda de Vico, de distintas personas del equipo. Em, pero siento que en ese primero que estábamos aprendiendo, no sabíamos, cometimos el error de querer hacerlo todo nosotras. Ver el lugar, reservarlo, ver el cóctel, ver qué se hacía, dividir las funciones, o sea, verlo absolutamente todo. Y creo que es un error que aprendí yendo a mirar a otras personas, porque la verdad me di cuenta que acá nosotros en general no tenemos mucho la cultura de home meeting y como la mayoría del equipo está en Europa, tampoco podía observar cuando los hacían. Así que con Pam me dijimos, bueno, si no sabemos hacerlo, tenemos que ir a aprender y tenemos acá en Chile a la línea de Eric Díaz, que suelen hacer muchos home meeting y eventos. Así que nosotros somos de ir a absorber todo y nos hemos ido a meter en distintos home meeting de ellos. Así que de hecho el otro día estuvimos en uno de Santiago Premium y yo le dije a Luis Brevis, vinimos a aprender de lo que hacen ustedes para duplicarlo. Y es exactamente lo que hicimos. Yo me senté, anotamos todo con Pame y es lo que duplicamos después en un home meeting. Así que la verdad desde ahí ya han salido mucho mejor. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo principal que hacen ellos es que no, los líderes principales no son los que hacen todo, sino que le dan protagonismo a su equipo. Ya ellos lo que hacen y lo que aplicamos y funcionó muy bien es que el equipo es el que organiza, uno está detrás de cámara, por decirlo así, a mostrar una estructura de cómo podría ser,
pero ellos principalmente toman el protagonismo y eso los hace que se sientan realizados, logrados cuando ven que salió todo bien, que presentaron el negocio, que se atrevieron a hacer una formación que quizás no lo hacían. Hace muy poquito tuvimos uno en Viña, donde una socia que lleva, literal cumplió el mes recién, hizo una formación para los socios, por ejemplo. Entonces, obviamente, después de eso ya siente otra actitud, se siente con mayor energía, más empoderada, etcétera. Así que es lo que estamos haciendo. Y la verdad es que enfoque o cómo realizarlo, simplemente lo que hicimos fue generar una instancia de socios con esta formación. Después presentamos el negocio como tal, la parte del miembro, del socio, y entre medios es una pequeña introducción sobre los modelos de negocio, el network marketing, hablamos un poquito también de la era digital y luego ya se va la presentación como tal y después hacemos los cierres. La verdad que ese fue como el orden que realizamos y como le digo, estamos recién partiendo, llevamos creo que tres, dos en Viña, no, dos en Coquimbo y uno en Viña, pero la verdad es que al lanzarse, al intentar hacerlo ya uno empieza a tener experiencia, a ver qué hacer, qué no hacer, etcétera. Así que eso les podría decir en un área donde estamos, como les digo, recién partiendo. Guau, la verdad que súper buenos consejos. Yo por decir algo distinto también a Tania, bueno, yo es algo que también tengo que hacer más, es cierto, pero bueno, este mes, por ejemplo, hicimos con el equipo aquí en Madrid un mini evento, también hemos hecho varios eventos por aquí por Madrid, pequeñitos, en salas pequeñitas. Y algo que yo me he dado cuenta que es lo que he cambiado esta vez cuando hicimos pues este home meeting, mini evento, es el juntarme 2 días o 3 días antes con el equipo para invitar todos juntos. Que eso yo es lo que he aprendido también gracias a Geray, el estás ahí. Es algo que yo me di cuenta porque hacíamos eventos o hacíamos home meetings, pero no venían los suficientes invitados, venían poquitos. Entonces dije, oye, pues vamos a juntarnos días antes y no cada uno en su casa que invite, sino vamos a juntarnos en una cafetería, en una casa, todos a invitar. Y eso la verdad que ha marcado la diferencia porque se ha notado que ha habido pues un aumento de invitados. Entonces yo diría para decir algo distinto a Tania, que eso también es clave. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le puedes dar a los nuevos? Bueno, una pregunta bastante genérica, pero nada, yo empiezo yo respondiendo, ¿no? Sí, vale. ¿Qué consejo le puedes dar a los nuevos? Bueno, pues yo lo que les diría básicamente es lo que pues siempre decimos, que es aprende, o sea, pégate a la persona con la que trabajas, pega tú a tu sponsor, sé una lapa de tu sponsor, aprende, o sea, ametrállale a preguntas por WhatsApp, estate ahí cada 2 por 3 preguntándole cosas, o sea, no seas, que no te dé cosa, pues decirle, yo qué sé, cómo hago esto, cómo hago lo otro, porque eso a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, si vemos a una persona que realmente tiene esa disposición, que te pone, no sé, te pone tropecientas reuniones, que te hace preguntas, que está conectado al sistema, lo más importante es sistema, el poner reuniones desde el día uno y pegarte a tu sponsor y hacer las reuniones con tu sponsor. Yo diría que esos son los consejos que a mí me han ayudado a crecer desde el día uno, no fallar nunca el sistema y llenarme la agenda de reuniones desde el día que empecé. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Claudia. O sea, siento que lo principal es estar siempre con tu patrocinador. No cuestionar, diría yo, porque en el fondo a veces uno quiere llegar y imponer cómo hacer el negocio y tienes que entender que no lo sabes hacer. Estás partiendo desde cero. Entonces, muchas veces los líderes te van a dar consejos que quizás no vas a entender desde un principio o vas a quedar como, ¿por qué esto? Pero es que ellos ya pasaron tu proceso, ya saben que esto va a funcionar o va a traer algo positivo a tu negocio. Entonces, no cuestionar y hacer caso en el fondo a las instrucciones que te dan para que en el fondo puedas avanzar muy rápido. Así que eso la verdad es que también con Claudia comparto lo de ser proactivo. Ya es muy importante que uno también
diga, es mi negocio, entonces quiero yo aprender, porque muchas veces se espera que el patrocinador también te diga absolutamente todo. Y uno se queda ahí de brazos cruzados como, ya, voy a esperar que me digan qué hacer, pero tú también puedes preguntar, tú también puedes ir y querer ahí averiguar nuevas cosas, etcétera, y le puedes traer ideas a tu patrocinador que te va a decir, mira, esto está perfecto, esto quizás no funciona bien, etcétera. Entonces es un complemento que van haciendo en un inicio, así que la verdad, por ese lado, comparto totalmente lo que dice Claudia. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cómo consiguen poner postura a las personas para que no fallen a la presentación? Mira, la verdad, siento que es un proceso. En un principio, no te miento, lo que una de las cosas que me fallaba, por lo menos a mí, es la postura. Creo que se comete o cometía el error de ser más relajada, de decir, ya, si la persona llega un poquito tarde, no pasa nada. O ¿por qué le voy a decir esto si lo voy a espantar? Y la verdad es que entendí que era todo lo contrario, que la verdad, entre más firme te muestres ante la persona, entre más vea lo serio que es tu negocio y lo importante que es para ti, menos van a fallar a la reunión. Entonces es muy importante que al momento ya de gestionarla, de quedar agendada, tú le digas, mira, la verdad es que tengo una agenda muy acotada, te estoy entregando este tiempo para que puedas tener una información que te va a servir. Es importante que llegues puntual, con cámara encendida, ya, y que tengas la aplicación, siempre les digo, de Zoom ya descargada y actualizada para que podamos partir en punto. Si tú llegas tarde, la verdad es que vas a perder la oportunidad de conocer esta información que te puede servir y puede cambiar tu calidad de vida. En el fondo eso es lo que suelo decir, la verdad, pero al principio, como decía, uno tiene este miedo de decir, ay, no, que ya a la hora que llegue y todo, y no, todo lo contrario, tienen que empoderarse, poner su postura y decir, esto es lo que yo pongo, este es el tiempo que espero, y por lo menos yo hoy en día a una reunión no espero más de 10 minutos, estoy ahí mirando, si llegan 10 minutos tarde, ya cierro sala y por supuesto, obviamente, con una explicación previa y no pasa nada, se perdieron la oportunidad siguiente y así también aprendes a valorar lo que es tu tiempo. Y también te sirve como filtro, porque si la persona te da una explicación, mira, tuve esta eventualidad, me pasó tal cosa, etcétera, se nota la preocupación y si no se dan el tiempo de decirte nada, es por supuesto alguien que no iba a servir para tu negocio. Así que eso no tengan miedo a decir y a entablar las cosas que a ustedes les importan para su negocio en el fondo. Bueno, yo para poner postura, bueno, lo que digo también, bueno, siempre que agendo una reunión, es muy importante que uno a las cosas, yo he aprendido en todo esto que si uno no le da la importancia a las cosas, la persona que se lo está diciendo no se la va a dar. Entonces, si tú le dices, oye, vamos a hacer una llamada con mi amiga y a ver qué te parece. Pues ahí esa persona va a pensar, pues eso, que es una llamada con una amiga, entonces da igual que esté tarde, da igual que... Entonces, por eso la importancia de la postura, ¿no? Entonces, yo pues le digo a la persona, vale, cuando agenda la reunión, perfecto. Pues lo dejamos agendado. Yo me voy a guardar este espacio en mi agenda para poder contarte toda esta oportunidad. Súper importante que estés puntual, con buen internet, con la aplicación de Zoom descargada. Y bueno, pues le digo que es importante, ¿no? Si la persona me falla, pues yo lo que hago, exacto, como dice Tania, 5 o 10 minutos, espero, no está, pues chao. Y le digo si la persona obviamente me escribe y me dice, oye, lo siento, he tenido un problema o he tenido, yo qué sé, algo del coche, lo que sé, cualquier excusa, pues ahí le digo, mira, puedo hacer una excepción contigo, pero solo si realmente eres una persona comprometida y mañana, pues la reunión que agendemos y le digo, pues mira, yo estoy disponible a esta hora. Si a esa hora vas a estar puntual con buen internet realmente y no fallas, si realmente pues te entiendo, si de repente pues ha sido algo que ha fallado, de repente pues ha sido que se ha puesto enferma su hija o no sé, cualquier cosa que pueda pasar, pues primero empatizo, pero luego le digo que si realmente tiene el compromiso y realmente pues esto quiere un cambio en su vida o quiere mejorar su calidad de vida, yo le puedo ayudar, pero solo si es una persona comprometida, ¿no? Entonces le pongo esa postura y ahí, pues si de repente me falla ya segunda vez, ya no sigo. O sea, a no ser que sea algo súper catastrófico que le haya pasado, pero si no,
pues hay que ahí ponerle postura, ¿no? Entonces, como mínimo, una oportunidad más yo le doy y también pues dándole la importancia a las cosas, porque si no la gente no sabe que realmente es algo importante y recordarles pues todo esto hay que decirlo. Así que... Bueno, segunda pregunta que me dice Viajando en Familia. Claudia, muchas personas creen que para tener éxito en los negocios se necesita experiencia. ¿Cómo demostraron que eso no es una barrera? Por tu joven edad me refiero. Bueno, yo creo que en este caso tanto Tania como yo, ninguna tenemos experiencia en negocios. Entonces, bueno, o sea, yo al final lo que yo les digo a las personas que me dicen, que me dicen eso o que hay alguien aquí que se piense que de repente, pues, por no haber tenido experiencia, pues no vas a tener resultados. Al final todo parte de la mentalidad. O sea, yo he conocido súper empresarios que me decían que iban aquí, que tenían no sé cuántos contactos, que iban a hacer el marketing digital en una semana y luego no han hecho nada. Y luego he conocido personas bueno, que yo quizás pensaba, oye, pues a ver qué hace, o quizás no es como el prospecto perfecto, pero gracias a su trabajo y gracias a el hambre que tiene, pues ha logrado lo que ese superempresario nunca logró. Entonces, todo parte del hambre que tú tengas y de las ganas de trabajar y de salir de donde estás o de crecer tengas. Entonces, yo en mi caso tenía muchas ganas de crecer, tenía mucho hambre desde el día uno y tenía claro que con trabajo constante yo iba a poder lograrlo. Entonces, todo parte de ahí. O sea, cualquier persona del trabajo, la constancia supera el talento. Yo no soy ni la más talentosa de aquí, ni la que más experiencia obviamente tiene, ni nada de lo ideal. Yo nunca fui la prospecto ideal, pero sí que fui pues esa chica que quería algo más y que tenía muchas ganas de poder hacerlo. Así que eso diría. Ay, ahí sí, buenísimo. Sí, la verdad es que de acuerdo también con Claudia, creo que es importante también contar mucho cómo tú partiste, o sea, transparentarlo ahí mismo en la reunión, porque suele ser la pregunta que más te hacen, oye, pero es que yo nunca he subido una historia a mi Instagram, es que yo nunca he hecho un negocio, entonces también es muy importante que tú digas que también partiste de cero, que de verdad no lo sabías nada, que vienes de un área diferente a la de los negocios. Y si tú ya tienes la experiencia y ya venías del área de negocio, mostrar de ejemplo a gente de tu equipo, mira, la verdad es que yo tenía un conocimiento previo, pero está esta persona en el equipo que partió de cero como tú y la verdad es que si quieres también conocer su experiencia, podemos agendar una reunión con él o te puedo mandar su testimonio. En el fondo también apalancarse de esas situaciones, pero es muy importante eso, poder en el fondo transparentar que uno también estuvo en el lugar de la otra persona para que se sientan esa confianza de decir, ok, partimos desde cero ambos. Eso. Mm. Dice, ¿cómo guían a un nuevo socio cuando arranca? La verdad es que, bueno, yo en el momento que la persona se inscribe, si está con tiempo, intento hacer el plan de arranque en ese mismo momento y si no, agendarlo lo antes posible, ese mismo día, el otro día como máximo. Y la verdad es que intento hacer un plan de arranque que sea sencillo, que se basa en dos partes. Primero, sistema educativo, contarle en qué consiste, los horarios del sistema, la importancia que hay detrás de conectarse a cada reunión y que no falle. Y me enfoco mucho, como les decía, en repetir los horarios. De hecho, después igual les mando como un resumen de lo que hablamos en el plan de arranque. Y la otra parte que es la producción personal, que ya hablamos de crear la lista de contactos. Cómo hacerla, quiénes podrían estar, cuántas personas poner en esa lista. Le cuento que es igual, es un negocio de números, que entre más extensa, mayores probabilidades de poder sacar reuniones, etcétera. Pero la verdad es que no me enrollo tanto en el plan de arranque porque siento que la persona ya viene recibiendo mucha información, está partiendo en algo nuevo. Entonces, la verdad es que la idea es que sus primeros pasos los pueda hacer y sienta que es capaz de hacerlos también, porque estamos recién creando la mentalidad, recién creando la confianza, etcétera. Entonces, la verdad es que me enfoco en esos dos puntos, sistema educativo y producción personal. Yo la verdad que... Vale, yo ahí estoy muy alineada con Tania.
en que yo también hago un plan de arranque muy simple porque de nada sirve pues llenar a una persona de no sé cuántos libros, de todo, porque no va a hacer ni la mitad y va a decir esto es demasiado, yo no soy capaz y lo va a dejar, ¿no? Entonces, lo mismo, también le doy mucha la importancia al sistema, que se agende los horarios en su agenda o en su Google Calendar, como se organice. Obviamente configurar pues toda su cuenta, todo recurrente y así, lo que ya sabemos. Y bueno, yo como trabajo en la lista de contactos es desde que escuché lo de el Estás ahí de Yeray, lo he duplicado mucho y es algo que pues me está ayudando mucho con el equipo pues a que me pongan reuniones desde el día uno, que sea algo que vean que de repente pues les contacta, les responde mucha gente de golpe y que envíen el audio que tienen ellos en el vídeo de YouTube, que yo tengo una captura de esa parte de cómo llevar a personas de confianza a una reunión en Zoom o a un café y ahí simplemente tienen que decir eso y agendar la reunión. Entonces, y que me pongan a mí muchas reuniones o si es alguien del equipo, al sponsor o así. Entonces, que ya y nos pongamos una meta de pues hacer el team leader lo antes posible. Esto también obviamente va a depender de la temperatura de la persona. Si de repente pues es una persona que ves que tiene ya el hambre, que tiene las ganas, pues decirle vamos a hacer tu team leader esta semana, pero si ves que una persona quizás es más tímida, que quizás le cuesta más, que tal, pues también uno se tiene que adaptar al ritmo de la persona, es algo que he aprendido, ¿no? en este tiempo, y ahí pues decirle, oye, pues vamos a ponernos una meta, simplemente una reunión al día. Y así yo siempre digo eso, vamos a ponernos, me tienes que poner una reunión, si me reúno con esa persona, el reto es que me pongas una reunión mañana. Da igual, preséntame a tu primo, a tu vecino, a quien sea, y si no has conseguido, a quien tengas en casa, pero preséntame a alguien. Y así cada día. Y si logra una reunión cada día, yo le digo, vamos a hablar tu team leader muy pronto. Y tu marketing director vendrá por consecuencia. Pero esa es la meta, que no te vayas a dormir sin que me presentes a alguien. Y así, si estamos un mes haciendo eso, pues ya la persona obviamente va a saber cómo presentar de sobra y aparte, pues ya habrá tenido 30 presentaciones. Entonces, eso es un poco ahí como yo lo manejo. Vale, la siguiente pregunta es ¿cómo manejaron en sus comienzos el que un prospecto les confirmara para un Zoom y al final no llegaba? ¿Cómo hacían para llevarlo a sala y cerrar? A ver, yo creo que esa pregunta ya la hemos respondido prácticamente, que es lo de la postura, que pues al final yo aquí pues le digo a la persona pues que es muy importante que esté puntual con buen internet, que yo me voy a agendar este espacio en mi agenda y así la persona, a mí no me falla tanta gente gracias a que yo, también esto se tiene que enviar, algo muy importante es que algo que veo que pasa también en mucho en mi equipo es que la gente tiene miedo a enviar audios. O sea, hay que enviar audios para que se transmita esa postura, porque no es lo mismo leerlo en un mensaje que si tú le dices con tu voz y un poco con más postura decirle, oye, yo me he agendado este espacio, ya lo tengo agendado, súper importante que seas puntual y con buen internet a esta hora, ¿no? Y bueno, yo diría eso. No sé si Tania quieres añadir algo más aquí. Solo agregaría el tema de quizás los números. O sea, al final, si una persona te cancela, tienes que tener otra persona para reemplazarlo. Entonces, entre más números hagas, más reuniones tengas, que se te llene la agenda, obviamente que alguien no llegue va a decir como, bueno, tengo a otra persona para atender ahí, no pasa nada. Así que eso, pero totalmente de acuerdo, todo va en la postura como lo habíamos ya conversado. La siguiente pregunta, creo que vamos bien con el tiempo. Mirando hacia atrás, ¿cuál fue el error más grande que cometiste en el negocio y qué aprendiste de él? Wow, tremenda pregunta. La verdad, mira, no sé si lo veo como un error porque al final, como bien dice la pregunta también, todo es un aprendizaje. Así que yo creo que quizás podría ser cuando, como les decía, en este segundo semestre del año antepasado, cuando se cayó mi rango, que en el fondo sentí que me dormí mucho en ese tiempo. Si bien fue mucho de aprendizaje, eh, apliqué poco. O sea, aprendía, no aplicaba y eso enlenteció lo que es mi proceso, eh, que era el camino al senior, que como les digo, de hecho llegó a que se me cayera el marketing.
Entonces, la verdad es que ahí me di cuenta que no era algo que quería seguir replicando, o sea, que no quería que siguiera sucediendo esa situación. Entonces, la verdad es que, como les digo, me cuesta verlo como un error porque necesitaba que se me cayera el rango. Eso es lo que me permitió aprender y decir, no quiero más esto, o sea, no quiero que suceda, estoy haciendo este negocio para vivir de él y no puedo permitir que esta situación siga así. Entonces, como que me levanté y dije, ya, vamos a cambiar esta situación, vamos a revertirlo y obviamente hay que hacer el ABC, que es lo que funciona para que todo salga bien. Entonces ya como que partimos de cero. Yo siento que el año pasado, que en enero lo volví a recuperar, se me cayó en diciembre y en enero lo recuperé, fue como partir de nuevo para mí en el negocio, con otra energía, con otra visión y que de ahí ya no había pares, sino que continuamos. Así que eso diría yo. Pues yo el tema de responder a la pregunta de Amanda con el tema del error, yo, como dice pues Tania, no siento que sea un error, sino pues es un aprendizaje que gracias a eso pues hoy en día pues los errores o los retos es lo que nos hace pues llegar donde estamos. Es pues lo que he dicho un poco antes, que es pues el yo no haber adquirido la suficiente responsabilidad en mi equipo y quizás dejarlo en manos de mi equipo y así, porque bueno, yo tuve ese senior que me llegó pues muy rápido y tenía una línea pues que la tenía, que estaba muy bien, que también pues hizo, yo tuve un senior debajo mío también y oye, pues esa línea pues estaba pues creciendo, pero yo ahí viendo esa línea pues yo como que me desentendí un poco en el sentido de que no adquirí responsabilidad completa de mi equipo y yo pensaba que ya pues con eso ya iba a poder llegar a los siguientes rangos. Y no es así, o sea, cada rango requiere de personas nuevas, de tener, o sea, el equipo que tienes actual, si eres marketing director, no es el equipo que te va a llevar a ser senior. El equipo que, si eres senior, como nosotros que somos senior, no es nuestro equipo, el que tenemos actual, no es el que nos va a llevar a ser regional. Entonces, es algo que gracias a lo que me pasó, porque toda esta línea a mí se me cayó, pues gracias a esto yo he aprendido a que la responsabilidad parte de mí, mi rango es mío, es algo que parte de lo que yo estoy haciendo cada día, no de lo que hacen otros, sino de lo que hago yo. Y esto parece muy lógico, pero muchas veces cuando estás viendo personas que están creciendo en tu equipo o facturación en tu negocio, dices, oye, pues quizás me puedo relajar, aunque no lo pienses, pero en el fondo quizás lo piensas. Pues yo lo pensé y eso es un gran error. Así que yo diría eso y gracias a eso pues he aprendido a que tengo que adquirir esa responsabilidad. Vale, la siguiente pregunta es de José Buceta, próximo regional, y es ¿cómo entrenáis o arrancáis a los nuevos socios para que alcance resultados rápidamente y cómo detectáis que ese nuevo socio tiene el compromiso suficiente para poder llegar a desplazarte a su ciudad o trabajar con él, ella? Buah, muy buena pregunta. La verdad que buenísima pregunta. La primera parte de la pregunta, bueno, ya hemos respondido un poco de cómo arrancamos un socio. Yo me centraré un poco en la segunda parte, que es cómo detectamos que ese nuevo socio pues tiene ese compromiso para moverte donde esté. Bueno, yo aquí te diría, bueno, que al final esa persona que te está poniendo reuniones diarias, no falla a los Zooms, que realmente es esa persona proactiva, lo que hablábamos antes, ¿no? De los consejos que le damos a un nuevo. Pues todo eso lo dices y lo hace. O sea, cuando una persona le dices algo, lo hace, está ahí, sabes que está ahí, que te pregunta muchas cosas, pero y las aplica, que si le das un consejo, lo hace. O sea, es una persona proactiva, es una persona que también tiene, pues, y está teniendo reuniones. Y si te mueves a su ciudad, pues vas a también provocar ese fuego, ¿no? O sea, yo gracias cuando en su momento pues tenía el equipo en Irlanda, yo detecté que había una persona en mi negocio que estaba creciendo muy rápido, que estaba muy alineada, que se quedaba hasta las tantas de la noche trabajando,
que estaba ahí full enfocado y no fallaba nada, pero estaba loquísimo. Y dije, oye, pues yo me voy a mover porque va a merecer la pena que al final me vaya. Y también pues tenía muchas reuniones presenciales, por lo tanto dije, oye, pues me merece la pena pues poder irme. Y ahí me fui y gracias a eso pues siguió creciendo el negocio, ¿no? Entonces yo diría más que si estás viendo estás esperando que esa persona llegue a un resultado o que llegue a tal rango, más que eso es la actitud que tiene. Si tiene una actitud correcta y acciones, o sea, si está accionando y le ves ahí reunido todos los días y todo, merece la pena que le dediques tiempo y que incluso si puedes permitírtelo, pues viajes a donde esté y te pongas a trabajar con esa persona. Sí, la verdad es que, bueno, también, como ya lo dijimos un poquito en el plan de arranque, también complementando y algo que olvidé mencionar y que tiene relación con esta pregunta, es que yo igual en el plan de arranque les pregunto a qué velocidad quieren ir, porque eso me ayuda también a medir su rapidez, qué es lo que quieren hacer, qué quieren conseguir. Entonces, hoy en día hablo de tres velocidades, como para darles una idea donde está la velocidad rápida, velocidad media y velocidad lenta. Y según eso, mido acciones que vayan realizando. Por ejemplo, les digo que alguien que va a velocidad rápida, en un máximo de 48 horas, debería tener esa lista de contactos. Alguien de velocidad media se demora aproximadamente una semana y alguien de velocidad lenta, la verdad es que para mí es aquella persona que primero se quiere educar, por ende se puede demorar incluso semanas, un mes en entregar esa lista de contactos. Entonces eso también me da una idea de, como les digo, esta velocidad y qué tan alineado está con el objetivo, porque después de eso les pregunto como, ¿y qué te gustaría conseguir en un corto, mediano y largo plazo en este negocio? Muchas veces me dicen, mira, yo quiero ir rápido, le hablo del Fast Start y me dicen, ah, no, quiero ver si sale una inscripción. Entonces ahí entiendo completamente que no están alineados con lo que dicen y con lo que piensan. Entonces, en el fondo ahí voy midiendo, pero también como dice Claudia, es muy importante, según eso, ver las acciones después, porque por ejemplo también yo tengo a Vico que los primeros meses no fallaba el sistema, hacía sus reuniones, etcétera, pero no lograba ese resultado, sin embargo, no dejaba de accionar. Y dije, acá esta chica quiere lograr algo más, solo no se han dado las cosas o no le ha tomado todavía la prioridad que requiere el negocio en el fondo. Y ahí fue cuando dije, voy a ir a verla a Coquimbo, que queda a varias horas de acá donde vivo yo. Y claro, se produjo ese marketing director cuando nos juntamos y como decía Claudia, ahí se forma esa energía, esa llama que hace que las cosas sucedan. Pero es una persona que desde un principio vi muy alineada, que siempre estaba ahí preguntando qué puedo hacer, cómo puedo hacer esto, qué nuevo puedo aprender. Entonces vas midiéndolo también, como decía ella, llegó con su lista de contactos rápido y creo que llegó a las 100 personas para contactar, entonces ahí tú dices, wow, ella sí tiene las ganas, que el resultado no llegue aún, no quiere decir que no vaya a suceder. Así que eso es lo que yo voy preguntando y midiendo con esas acciones para ver también cómo va alineada la persona. Igual les diría que se atrevan como a lanzarse con esto de juntarse con la gente igual, poder ir a verlas, porque al final a veces es lo que se necesita. Mucha gente es más del presencial y no lo sabemos hasta que estamos ahí con ellos, aunque sea un café, aunque sea un fin de semana, si es que es más lejos, para saber bien qué es lo que quieren, cuál es la postura que tienen en el negocio y también ahí van a ver sus actitudes, ya que a veces el Zoom no te muestra todo eso. Entonces, la verdad es que si tienen ahí ese ojo que dice, ya, esta persona podría ser, mejor intentarlo que no yéndose al lugar y conociendo y viendo si las cosas pasan. Así que eso. ¿Me toca? Vale. Vale, la siguiente pregunta y ya vamos a ir acabando, creo que dos preguntas más y cerramos, que es de Amanda y es muy buena pregunta y es, si pudieras darle un solo consejo a alguien que está comenzando hoy en Incruises y quiere llegar a senior, ¿cuál sería y por qué? Bueno. Le daría muchos consejos, pero el primero es que confíe en el proceso, o sea, que esto es un proceso que va a tener retos, que va a tener equipos que arranquen, que van a irse, pero que realmente
va a merecer el esfuerzo, como dice Oscar Mela, ¿no? Y, y es así, o sea, si vemos todas las historias de incruises que más nos inspiran, o sobre todo que más quizás me inspiran a mí, es pues las personas que han pasado retos en el camino y han tenido un proceso que no ha sido fácil, pero aún así siguieron, ¿no? Y es la mayoría de las historias de éxito. Son personas que pues quizás estuvieron destacados un tiempo o que de repente se les fue un equipo y volvieron a resurgir de la nada o que se les cayó el rango o así. Entonces es que confíen en el proceso, que en el camino van a poder vivir experiencias increíbles, que estamos en una comunidad increíble como somos las Panteras, que eso ya es brutal y que va a llegar ese senior ahora, pues con la membresía 3.0 es más sencillo que cuando nosotras empezamos, pero aún así, pues va a haber ese proceso en el cual pues hay que confiar, hay que ser constante y gracias al trabajo, al hacerlo de corazón, pues uno va a llegar donde quiera y no solo al senior, a cualquier otro rango. Bueno, yo le diría a esa persona que la verdad tiene que mantener el enfoque, como bien dice Claudia, también adelantar que es un proceso, que hay cosas que van a pasar, pero que no se enfocara tanto en el resultado y sí en el proceso, o sea, en hacer lo que hay que hacer, en, como hemos dicho en la reunión, conectarse al sistema, no fallar en las cosas básicas, en el ABC. Porque la verdad es que el rango va a llegar cuando tú también tengas ya las habilidades que se necesitan para tener ese rango. Porque muchas veces tocamos un rango y después lo perdemos por lo mismo, porque quizás no teníamos el suficiente liderazgo, porque apresuramos algo que aún no había que tener, etcétera. Miles de razones que pueden haber. Entonces, en el fondo, que se enfoque, porque si hace lo que hay que hacer, va a llegar, como decía Claudia, a ese resultado, pero primero tiene que realizarlo, ya a veces, y también me pasó en algún momento, yo decía quiero el señor, pero no estaba accionando como debía, no tenía el liderazgo suficiente. Entonces, al final, cuando tú te empiezas a enfocar en, oye, necesito desarrollar liderazgo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo aprender? Necesito conectarme más y tener cierta habilidad, ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? El resultado después va a llegar igual. Así que eso le diría. ¿Y nos queda la última o terminamos? Ya, terminamos. Entonces. Terminamos según Juan Ricardo Torrico, así que, así que ya la última ya fue. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. La verdad que hemos aportado desde el corazón y desde lo que hemos vivido. Hablo también por Tania porque sé que ella también es puro corazón y la verdad que también he aprendido muchísimo de ella. Así que muchas gracias a todos y esperemos veros a todos también en Valencia, que si no me equivoco, Tania también vas a estar ahí. Así que genial, vamos a ello. Tal cual. Sí, chicos, de verdad nos despedimos. Un honor haber estado acá. Me encantó que hubieran tantas preguntas, no me lo esperaba y me gustó mucho poder ver toda esa interacción. Así que esperamos de corazón haber aportado todo ese valor, que se vayan con nuevos tips. Y nada, nos vemos en la próxima. Así que tengan muy buenas noches, tardes ahí, según donde nos estén mirando. Chao, chao. De crucero a recorrer el mundo entero.